Hola, un saludo para todos. Hoy vamos a ver lo que es sensor pasivo. Tenemos aquí en este caso un sensor pasivo inductivo. Sensor pasivo es un sensor que no necesita una fuente de alimentación ni una masa para poder emitir una señal. Un sensor pasivo mide un parámetro. El valor del parámetro se convierte en una señal eléctrica mediante una interfaz. La señal es digitalizada y procesada por el computador. La interfaz y la digitalización se llevan a cabo en la unidad de control. Entonces, como vemos aquí tenemos la unidad de control, aquí está el sensor inductivo, sensor pasivo. ¿Por qué se llama pasivo? Porque no requiere de ninguna alimentación de la unidad de control, ni siquiera requiere ni de masa ni de alimentación positiva. Entonces, eso es un sensor pasivo, la cual no requiere de ningún tipo de alimentación para generar una señal. Como se puede ver, tenemos conectado a la unidad de control un sensor inductivo de posición de cigüeñal, en este caso un sensor CKP, la cual este es el encargado de medir el parámetro o la posición de cigüeñal en este caso, la cual esta señal pasa a través de una interfaz de alta velocidad, dispositivo capaz de transformar señales generadas por un aparato en señales comprensibles por otro, o circuito de entrada donde el parámetro se convierte en una señal luego que la interfaz envía una señal comprensible para la computadora. Esta señal análoga se convierte en señal digital. Esto se denomina digitalización. ¿Ok? Ahora, se puede ver aquí en la imagen, se puede ver aquí donde está la flecha roja, nos indica que se ha abierto el circuito de conexión entre el sensor inductivo y la computadora. Como vemos, las señales en la computadora se han interrumpido, pero el sensor aún sigue generando, aún sin estar conectado a la computadora. Esto debido a que es un sensor inductivo de tipo pasivo, la cual no necesita de una alimentación ni conexión a tierra para generar una señal. Nota, este tipo de sensores no contiene componentes electrónicos. La interfaz y la digitalización se llevan a cabo en la unidad de control. Es correcto. Este componente no tiene ningún tipo de componentes electrónicos, por lo tanto, la digitalización se lleva a cabo acá en la unidad de control. Entonces, como vemos aquí, el circuito que va en conexión entre el sensor y la computadora se ha roto en este caso. Pero aquí tenemos un osciloscopio, la cual midiendo la señal que emite este sensor y vemos que la señal sigue sin importar que se haya roto el circuito acá. Lo que nos quiere decir que este sensor trabaja o sigue funcionando normalmente aunque se rompa el circuito acá, ya que él no requiere de ningún tipo de alimentación ni voltaje de referencia que venga desde la computadora. Por lo tanto, así se reviente el circuito entre la computadora y el sensor, no pasa nada, la cual este sigue funcionando. Entonces, como vemos, aunque se ha roto el circuito aquí, el, si- el sensor inductivo sigue generando su señal, su propia señal. Eso es entonces lo que quería mostrarles. Ahora sí, ahora entonces vamos acá al simulador. Bueno, aquí estamos entonces ya en el simulador. Como vemos, aquí tenemos el sensor inductivo, un sensor CKP. Vamos aquí a verificarlo aquí en el esquema eléctrico. Vemos que aquí está. Es una bobina la cual las dos conexiones van hacia la computadora. Uno va al pin 34 y otro al pin 33, ¿ok? Pero de la computadora hacia el sensor no hay ningún tipo de alimentación, ni masa, ni alimentación positiva, ninguna. Entonces, como vemos, esto es un sensor inductivo pasivo, sensor pasivo. Bueno, entonces, como vemos, aquí tenemos el multímetro y el osciloscopio. Vemos que tenemos aquí a RPM, está a 1000 RPM más o menos, o en ralentí, y vemos que genera su propio voltaje. En este caso, está generando 1.9
voltios de corriente alterna, ya que este es un sensor inductivo, la cual genera corriente alterna, ¿ok? Es correcto. Ahora, a medida que yo acelero el vehículo, este voltaje irá aumentando, ya que a mayor velocidad, a mayor giro en la rueda fónica, va a generar más corriente alterna. Este sensor, como sabemos, ese es el principio de la corriente. A mayor cantidad de variación, mayor velocidad a la cual varíe el campo magnético, va a aumentar el voltaje de corriente alterna. Entonces aquí vemos, aumentamos la velocidad, aumenta la corriente alterna y entre más acelere el motor, más irá aumentando el voltaje. Vemos aquí también en el multímetro que va subiendo. Ahí vemos que vamos a llegar a 9 voltios de corriente alterna. ¿Ok? Aquí cada señal sinusoidal aquí, las pequeñas que vemos, es cada diente que tiene la rueda fónica del volante. Y vemos que aquí hay una que es diferente, es ahí donde al volante le falta un diente, es ahí por esa razón se genera este tipo de onda mayor, ¿ok? Es diferente a estas porque aquí es el punto donde hay un espacio mayor en el volante, es por eso que se genera este tipo de onda, tiene una onda diferente a las otras. Bueno, entonces ahora vamos a verificar, aquí está conectado. Ahora vamos a apagar aquí el vehículo, vamos a desconectar, vamos a quitar ya el osciloscopio de aquí, vamos a desconectar y vemos que aquí tenemos el sensor CKP. Este sería, en este caso, el sensor CKP. Vemos, lo colocamos ahí. Este sensor es un sensor que tiene una bobina, la cual es una bobina. Le medimos resistencia, también la va a tener. En este caso tiene una resistencia de 200 ohmios. Este sensor inductivo, 200 ohmios. Ahora vamos a ver entonces el voltaje de corriente alterna que va a generar aún sin estar conectado. Lo que nos dice en la explicación que vimos al comienzo, así se desconecte este sensor de la computadora, desde que la rueda fónica esté girando, este sensor va a seguir generando señal. Entonces vamos a ver si esto se cumple. Vamos a dar aquí arranque y vemos que estamos dando arranque al motor y vemos que genera 1.2 voltios prácticamente. ¿Vale? Y vemos que aunque esté desconectado, este sensor sigue generando voltaje. Eso fue todo por hoy entonces sobre lo que es sensor pasivo. Sabemos que sensores pasivos son los que no requieren de alimentación. En este caso, el sensor CKP de posición de cigüeñal. Muchas gracias y quedamos pendientes para un próximo video.